información general de cuáles serían de pronto las condiciones para cada uno de ellos. Entonces, muchachos, importante tener en cuenta esta parte para poder definir cuáles son los exámenes médicos que están inherentes al espacio de trabajo. Exámenes médicos generales de ingreso, exámenes laborales que son periódicos, que es una vez que el tiempo va pasando, teniendo en cuenta el factor de riesgo, si es bastante contaminante o no, empezamos a aplicar exámenes médicos laborales periódicos que los podemos hacer de pronto cada 6 meses o de manera anual en la empresa. Esto con el fin de verificar si el contaminante o el agente ha impactado de manera negativa al trabajador. Y el examen de egreso, que lo vemos en la medicina preventiva del trabajo, que es el examen final que se hace al trabajador una vez el trabajador sale o termina sus labores en la empresa. Los pasos que siguen en la parte de higiene industrial para realizar algunas actividades son: ten en cuenta esto, principalmente la evaluación de riesgo. Aquí es de papel importante la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos. Recuerden que usted identifica los peligros, pero le da valores a los riesgos. Eso es lo que hacemos en la matriz. ¿Cuáles son los factores de riesgo higiénico? ¿Cuáles son de pronto su clasificación y cómo afectan la salud laboral? Primero, la primera parte se refiere a la exposición a sustancias y mezclas químicas consideradas como peligrosas, productos químicos que vienen etiquetados por sistemas globalmente armonizados con categorías de ácidos, de productos que son inflamables, de productos que son de pronto cancerígenos como el mercurio, como la exposición a plomo que produce una enfermedad llamada saturnismo. El saturnismo pues lo podemos identificar muy claro en esas personas que se exponen a plomo, como pinturas que venían plomadas anteriormente, o que manejan algunos elementos metálicos de pronto en la producción industrial, y que se representa muy claro por la llamada piba de búfalo, que es como una joroba que le sale al paciente, que le pone la cara de luna. Otros signos muy comunes son los ojos saltones hacia afuera, que se llama el exoftalmo, y la patología de pronto más representativa, que es la alteración de la tiroides, que se puede relacionar muchas veces con la exposición de algunos trabajadores en la exposición a plomo. Exposición a agentes biológicos. Hoy en día tenemos uno de los elementos más representativos con la infección por COVID-19, de que la exposición a riesgo biológico genera un impacto, solo que durante muchos años había sido de pronto menos tratada en el sector industrial, porque siempre este tipo de afecciones se veía o se estaba materializando mucho más para trabajadores de salud. Pero hoy vemos que también la parte de riesgos biológicos no solamente impacta a trabajadores de salud, sino que en general puede afectar a la empresa o cualquier sector productivo. Radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. En las empresas que manejan radiaciones, como sector salud, que maneja productos químicos o que maneja para pacientes con cáncer, que producen las quimioterapias, son productos que son completamente ionizantes, que los trabajadores de salud al momento de exponerse a esto pueden sufrir o pueden tener apariciones de cáncer, y las radiaciones como trabajadores que hacen rayos X, que están en la categoría de las tareas de alto riesgo. Las radiaciones, bueno, son de pronto el tema de infrarrojas, y las otras de pronto ondas que son microfrecuencias, que también lo podemos mirar en ondas de radio. En este caso de pronto las personas que trabajan sobre equipos de radiocomunicaciones de baja frecuencia. Y la exposición a temperaturas extremas, el estrés térmico, el calor y el frío. Para un trabajador o para una persona del común, los dos extremos en la exposición a factores de riesgo son peligrosos. Si hace demasiada calor, es peligroso. Si hace demasiado frío, es peligroso. Recuerde que con la sensación térmica calor, la deshidratación es mucho más fácil. La deshidratación produce pérdida de electrolitos. Esto produce en el trabajador la sensación de cansancio, la sensación de fatiga, la necesidad constante de tomar agua. Para este tipo de factores de riesgo hay que tener en cuenta el tiempo que el trabajador demora expuesto al factor calor. En algunos sectores donde la exposición al calor es demasiado alta, se dividen en turnos de espacios mucho más cortos. Podemos hacer 15 minutos de trabajo, por lo menos cerca de los hornos metalúrgicos, 15 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso, el consumo de agua constante y el uso de ropa manga larga. No vamos a considerar, tener en cuenta esto,
que no porque haga más calor debemos retirar la ropa al trabajador o que trabaje en camisillas o nada. La ropa, las ropas algodonadas, ayudan a mantener la temperatura del calor. Ese sudor que se acumula en la ropa ayuda a que el trabajador no se deshidrate tan fácil. Entonces no vayan a generar recomendaciones como retirar ropa o elementos de protección personal. La parte del frío. El frío produce en el trabajador el entumecimiento. El entumecimiento es por un factor neurológico. La parte neurológica se ve afectada por la exposición a frío. Pues ten en cuenta que también debe proteger al trabajador con ropa abrigada, con botas de seguridad para evitar esto. Cuando el trabajador presenta entumecimiento de las manos, puede que tenga dificultad para agarrar herramientas o para agarrar equipo. Y en esa posición lo que genera es el riesgo de que la manipulación de equipo puede generar de pronto accidentes porque no tiene la capacidad de lo hacer. Condiciones de humedad elevada. Entonces dice que pueden generar el potencial riesgo eléctrico. En los espacios de trabajo, cuando miremos la parte de riesgo eléctrico, hay un reglamento técnico que se llama RPE. RPE son el reglamento técnico de instalaciones eléctricas. En este reglamento establece unas distancias de seguridad. Las distancias de seguridad son el espacio que tiene que tener en cuenta el trabajador entre una parte que tenga la posibilidad de generar electricidad o descarga eléctrica y el trabajador. Esta distancia varía ¿de qué? De la intensidad de corriente, del nivel de exposición, de los elementos de protección personal, pero también se tiene en cuenta de la humedad en el espacio de trabajo. Si el trabajador o el ambiente es demasiado húmedo, la posibilidad de que se produzca un intercambio eléctrico, o en este caso arco eléctrico entre el trabajador, se aumenta. Bueno, exposición a ruido. El nivel máximo de decibeles en estos momentos permitidos está definido por un tema, los temas arquitectónicos, los temas de pronto ambientales de la zona, pero también se define por lo que tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial. Que ustedes observan en su comunidad, hay unas zonas que son de vivienda, unas zonas llamadas zonas residenciales y unas que son zonas industriales. Entonces, usted no puede llevar un taller de metalúrgica a una zona residencial porque altera los niveles. El nivel máximo permisible de pronto de ruido en el espacio de trabajo son los 80 decibeles. Los 80 decibeles, ¿cómo medimos los decibeles? Pues entonces tenemos que tener un sonómetro en el espacio de trabajo para poderlo identificar. En el espacio y la exposición constante a ruido, porque una cosa es sonido y una cosa es ruido. El sonido es ese movimiento normal de las ondas de los átomos en el espacio que producen una sensación de acústica. Y el ruido es cuando se sale de todo ese nivel. Esa exposición a ruido constantemente, produce una enfermedad laboral o profesional llamada hipoacusia. La hipoacusia es la pérdida de esa sensación auditiva. Pero ¿qué debió haber hecho usted antes? Cuando llegó al espacio de trabajo tuvo en cuenta cómo entró el trabajador a la empresa, cuáles fueron sus niveles de auditivo, si en la audiometría que se le realizó al trabajador en la empresa, sus niveles de audio estaban normales. Y la otra es qué tantos elementos de protección personal asignó al trabajador usted, cómo midió en el espacio de trabajo, si el factor ruido era demasiado alto y cuáles son las medidas que usted implementó. Ejemplo, el trabajador se exponía durante mucho tiempo a una máquina que producía ruidos excesivos. Sus tareas de mantenimiento preventivo y correctivo deben hacer que ese ruido disminuya. Pero también hay que tener en cuenta que en ciertos momentos se necesita que la fuente, en este caso la máquina, sea modificada o sea cambiada. Y la otra son las tareas administrativas. ¿Cuáles son las tareas administrativas? Definir el nivel de exposición al ruido, que yo decía va para el trabajador, que el trabajador realmente se coloque los elementos de protección personal y que los utilice de manera adecuada, ya sean protectores auditivos de inserción, que son los que vienen pequeñitos en el oído, los protectores auditivos de copa, otros elementos que sean en referencia al espacio de trabajo. Pero para que usted defina, recuerde, el elemento de protección personal tiene que primero identificar nivel alto de ruido, nivel, o sea, verificación o estandarización,
y luego verifica el elemento de protección personal con referencia al nivel de ruido que tenemos. Iluminación deficiente, iluminación no deficiente. Los trastornos visuales son muy comunes en el espacio de trabajo. ¿Por qué razón? Colocar una lámpara en un espacio de oficina requiere en ciertos momentos que se haga una evaluación higiénica. De parte de ingeniería está el control por el equipo llamado luxómetro. El luxómetro pues, nos debe ayudar a tomar la referencia cuánta cantidad de luz o cuánta cantidad de luminaria yo debo colocar en mi espacio de trabajo. Entonces, si yo coloco una iluminación muy por debajo de lo normal, voy a empezar a darme cuenta que los compañeros laborales empiezan a tener fatiga visual, porque muchas veces para poder ver la pantalla del computador o los elementos tienen que hacer acercamientos hacia las pantallas. Esto genera el trastorno visual, generando de pronto la pérdida visual o generando algunos trastornos como dolor de cabeza, como malestar general. 2. Aquellas personas que acostumbran a trabajar con las luces apagadas. Esto no es recomendable. Usted siempre debe tener un elemento que haga contrarreste la radiación emitida por la pantalla de su computador. Por eso es importante que usted debe colocar luminarias encima de su PC. Y por eso no se recomienda que usted trabaje en horarios nocturnos con las luces apagadas, porque esto genera dolor de cabeza, sensación de fatiga o sensación de estrés. Y el otro factor de riesgo que estamos mirando en la parte de riesgo físico son la exposición a las vibraciones. Las vibraciones pueden producir sensación de adormecimiento en las manos, la fatiga muscular o incluso unos trastornos osteomusculares. La parte no solamente influye sobre la parte muscular, sino que también influye sobre la parte ósea. Las vibraciones pueden venir de pronto de equipos compactadores, de algunas máquinas o de algunos de estos elementos. ¿Cómo identificamos estos factores de riesgo? Importantísimo la exposición de seguridad, las inspecciones de seguridad. Las inspecciones son esa tarea tradicional que tienes que acostumbrarte a hacer todo el tiempo de tu lugar de trabajo. Las inspecciones de seguridad son un mecanismo de revisión para identificar diariamente qué está pasando. Tenemos unos cronogramas, normalmente la norma nos pide unos cronogramas, hacemos unos cronogramas de manera preventiva, unos cronogramas que de pronto lo hacemos de manera anual y empezamos a definir lo que son las actividades que vamos a aplicar en cierto momento en la empresa. Estos cronogramas los hacemos en acompañamiento del comité paritario y teniendo en cuenta cuáles son los factores de pronto de riesgo prioritarios que tenemos en el espacio de trabajo. Las inspecciones no solamente se hacen de manera mensual, hay unas inspecciones que son muy visuales, que son las que hacemos de pronto o hacemos todos los días. Estas inspecciones pues las realizamos, es como pasar de pronto al espacio de trabajo. Hacemos la inspección en un espacio de trabajo, identificamos cuáles son las consideraciones principales que tenemos. Entonces, miren, existen unas diferencias en las inspecciones. Hay unas inspecciones que son de carácter técnicas analíticas, que es cuando ya en este espacio invitamos a un experto. En este caso, un experto para evaluar ruidos, para evaluar vibraciones, para evaluar iluminaciones, que normalmente lo hacemos con ingenieros industriales especialistas en higiene industrial. En la parte de higiene industrial, pues estos compañeros llegan con unos equipos y nos miden y nos dan una referencia técnica como tal, con informes y estándares de cómo está mi espacio de trabajo en cuanto a medidas analíticas. La otra parte, que son las actividades preventivas, que son esa inspección rutinaria, que usted hace todo el tiempo de trabajo, usted hace a ver si las luminarias están dañadas, están en buen estado, si hace mucha calor, si no hace mucha calor, si de pronto los aires acondicionados están en buen estado o no están en buen estado. Y las inspecciones de seguridad, recuerde que usted las puede hacer en compañía del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que así lo establece la ley. El Comité Paritario es un organismo de control también que le ayuda a la parte de seguridad a establecer las medidas y identificar cuáles son las partes que debemos actuar, o sobre las partes que debemos actuar en este caso para la prevención de accidentes. Recordemos, muchachos, que la Guía Técnica Colombiana GTC 45
es la guía bajo la cual en estos momentos estamos estandarizando nuestro proceso de identificación de peligros. Recuerden que en la página 21 pueden identificar